En esta mañana quiero compartirle el tema Un milagro inesperado. Y quiero que me acompañe por favor al Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, el versículo 46. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46. Y leamos juntos la palabra de Dios en esta mañana. Llegaron a Jericó, y cuando Jesús salía de allí con sus discípulos, un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado al costado del camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, que te llama. Versículo 49 dice: y él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le dirigió a él la palabra, diciendo: ¿qué quieres de mí? Contestó el ciego: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Un fenómeno que vivimos en la actualidad es la saturación de situaciones y asuntos por resolver. Nos llenamos de tantas cuestiones, tantos compromisos, que en ocasiones dejamos mucho sin resolver. Y el problema no es el problema no es los asuntos por resolver, sino más bien el problema es la pérdida de la prioridad, la pérdida de enfocarnos en lo prioritario. Al perder de vista lo prioritario constantemente, hace que cambiemos de prioridades la vida. Cuando perdemos de vista lo prioritario, hace que nuestra propia vida, nuestro propio caminar, nuestro día a día cambie de prioridades, y nuestra vida cambia de prioridades. Y le pongo unos ejemplos. Ahora es más importante la apariencia que la felicidad. Es más importante la ceremonia con mucha pompa que una relación saludable de matrimonio. Es más importante la casa, la estructura material, que la familia. Para muchos es más importante aquello que digan las personas que aquello que diga Dios en su palabra. Y así puedo seguir con uno y otro ejemplo del cambio de prioridades. ¿Y por qué pasa esto? Porque no tenemos un derrotero claro en nuestra vida. Este hombre, el ciego Bartimeo, como lo señala el Evangelio de Marcos, estaba en la orilla del camino esperando limosna, como quizás gran parte de su vida o quizás toda su vida había estado allí. No en el camino, sino a la orilla pidiendo limosna, esperando las peregrinaciones que iban hacia Jerusalén, que Jerusalén era el centro religioso, y allí estirando su mano clamaba piedad, pidiendo una limosna. Permítame, me refiero un poco al Evangelio según San Marcos. El Evangelio escrito por Juan Marcos es un evangelio que por su estructura y su contenido va dirigido a una población que no era judía, a una población romana. Dicen algunos eruditos que seguramente el escritor Juan Marcos lo escribió dirigiéndose a los romanos y explícitamente a los soldados romanos o a una población romana. Y el evangelio allí muestra de comienzo a fin, muestra a un Jesús en acción, un Jesús que está en movimiento, comienza a caminar de aquí a allá, hace un milagro, después hace otra cosa, camina, va y viene, actuando, haciendo milagros, enseñando. Muestra el Evangelio de Marcos un Jesús en acción y un Jesús que va extendiendo el reino de Dios por donde va. De la pregunta que el Evangelio de Marcos quiere contestar es: ¿quién es este? ¿Y quién es este? Y por eso en su evangelio
Y en la teología de Marcos, él quiere responder a esta pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? Y él, desde el primer versículo, si usted va al Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, el versículo 1, mire cómo comienza, dice: principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Jesucristo qué? Hijo de Dios. Y desde allí comienza a responder la pregunta: ¿quién es este? El Hijo de Dios. Y vemos cómo en el capítulo 1, en el versículo 11, también en el bautismo, se da testimonio. El Padre anuncia a Jesús como su Hijo. Pero también los demonios en el capítulo 3 y en el capítulo 5, los demonios inmundos reconocen que Jesús también es el Hijo de Dios. En el capítulo 9, Dios en la transfiguración se reafirma la figura de Jesús como Hijo de Dios, la divinidad de Jesús. Y esta es una de las palabras claves para entender el Evangelio según San Marcos. Que Marcos, en la teología marquiana, él quiere mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Pero también quiere dar otras enseñanzas. El Evangelio según San Marcos arranca desde una perspectiva en la que los oprimidos del sistema religioso, en la que los menospreciados y los olvidados por el sistema religioso ahora son sujeto y objeto de la misión de Cristo. Mientras unos se olvidan, Él va y anuncia a los que más necesitan el Evangelio de salvación, el Evangelio de esperanza. Y es así como en el mismo capítulo 10, Jesús hace un gran contraste. Vemos unos versículos antes cómo Jesús, Marcos narra que Jesús tiene un encuentro con un joven muy rico. Un joven religioso que cumplía con toda la ley, pero religioso y todo, no estaba dispuesto a seguir a Cristo. Y lo contrasta con un pobre mendigo y ciego Bartimeo, que no está en el camino, sino que está a la orilla del camino. Contrasta con este ciego Bartimeo que extiende su mano y que exclama: Hijo de David, ten misericordia. Pero no solo esto, podemos ver otras figuras que contrastan. Todos los que iban, dice en el capítulo 10, el versículo 46, que junto con Jesús iba una gran multitud. ¿Y a dónde iba esta multitud? Pues esta multitud iba a la Pascua. Iban de Jericó a Jerusalén. Jerusalén era el centro religioso de todo el pueblo judío. Y allí iba la peregrinación a la fiesta de la Pascua. Vemos cómo Jesús anuncia a sus discípulos allí más adelante. En el capítulo 10, 11 y antes en el 8 también lo ha anunciado. Él anuncia su pasión, que entrando a Jerusalén va a tener su pasión. Y vemos que con Jesús va una cantidad de personas que van. Jesús va al lado, pero no reconocen quién es Jesús. Jesús va al lado, pero no se han dado cuenta quién es y lo que puede hacer. Las personas iban a cumplir con los actos religiosos, pero a la orilla, un mendigo que escuchó, reconoció y extendió y gritó. Y estos contrastes como estos son los que el Evangelio de Marcos quiere mostrar. También muestra un reino y un reinado que no se logra con la fuerza ni la potencia. La teología marquiana quiere mostrar un reinado que se logra más bien con el desprendimiento, con el servicio y con la sencillez de un niño. En el mismo capítulo 10, Jesús ha dicho: dejen venir a los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Marcos quiere mostrar esto. Recuerde, él se dirige a una audiencia romana donde estaban acostumbrados a conquistar a la fuerza con su ejército y guerras y con toda su arma. Él se dirige a esta audiencia, pero les dice: el reinado de Jesús es diferente. No se gana con potencia, ni con fuerza, ni con habilidades humanas. Se gana con la entrega, el servicio, con la sencillez. Y qué hermoso esto. Aquí quiero sacar una primera enseñanza. Y déjeme decirle algo, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga.
Si usted está escuchando constantemente que en las prédicas y personas que hablan solo de éxito en la vida cristiana y de lograr y de alcanzar y del éxito aquí, del éxito allá y de una cosa y de otra, Jesús muestra algo totalmente diferente. Jesús muestra que el reino de Dios es entrega, es servicio, más que conquista, más que poseer. Y ese es uno de los grandes mensajes de Marcos. Pero bueno, en esta mañana no vengo a hablarle de Marcos. Tengo unos puntos específicos para tocar acerca de Bartimeo y su encuentro con el Señor. Pero vemos algo también importante, y es que Bartimeo llama a Jesús 2 veces, Hijo de David. Si usted ve en el capítulo 10, el versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Servicio, entrega. Pero sin embargo, Marcos también rescata lo siguiente: aunque es servidor y aunque entrega su vida, no deja ser de una rama real, no deja de ser el Hijo de David, no deja de ser de descendencia real. Y qué hermoso esto, otra de las enseñanzas grandísimas de este relato y del Evangelio de Marcos. Jesús, con toda su realeza, dice, yo no vine a ser para ser servido. ¿A qué estaban acostumbrados los reyes? A que le sirvieran, a que todo el público le homenajeara. Jesús dice, no, él sabía que era de descendencia real, hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, pero dice, no, yo vine para ser servido, no vine para ser servido, yo vine para servir. Y desde allí se construye la teología de Marcos, una teología que nos muestra a un Dios humanado, a un Cristo que se entrega y que a través de la entrega obtiene la más grande victoria, y una enseñanza que podemos tener para usted y para mí en esta mañana. La sanidad de Bartimeo se presenta antes de entrar a Jerusalén. Y hay algo curioso, y es que en el capítulo 8, cuando comienza el camino hacia Jerusalén de Jesús y sus discípulos, allí también hay una sanidad de un ciego. Cuando termina aquí en el capítulo 10 el camino y ya está a punto de entrar a Jerusalén, está la sanidad de otro ciego en Marcos. Y allí el Evangelio según San Marcos nos quiere dar unas enseñanzas muy prácticas. Y es que el pueblo que estaba ciego ahora estaba a punto de ver la luz en la resurrección de Cristo Jesús. Pero no solo el pueblo judío y el resto del pueblo. Los mismos discípulos del Señor necesitaban ver la luz. Si usted ve antes del versículo 46, hay una discusión entre los discípulos. Señor, yo quiero ser el primero. Jesús anuncia todo lo que va a suceder y le dice a un discípulo, Señor, yo quiero estar contigo allá. Señor, yo quiero estar allí. Y empiezan a discutir. Los discípulos, según San Marcos, hasta ese momento no habían entendido el verdadero sentido de todo lo que Jesús les había enseñado y lo que Jesús había hecho. Pero con esto el Señor quiere dar unas grandes enseñanzas, porque ellos también necesitaban que la luz de Cristo brillara en sus vidas. Y ya vamos a centrar en Bartimeo, un hombre que estaba no en el camino, sino que estaba a un lado del camino, estaba al margen del camino. Por el camino iban los que caminaban hacia Jerusalén, iban a cumplir con sus actos religiosos, pero a un lado estaba el necesitado. Y me llama la atención que terminado el milagro, dice que se integra al camino y sigue a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sé que en esta mañana este mensaje, dirigido por la presencia del Espíritu Santo, va a llegar a muchas personas que quizás hoy están al margen del camino, pero este es el momento para que entren al camino y sigan como lo hizo Bartimeo, siguiendo a Jesús y adorándole.
Vamos a una parte específica del Evangelio según San Marcos y de allí de Bartimeo. Dice el versículo 50: entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Dentro de todo lo que hay para aprender de este relato, quiero centrarme en dos cosas. En esta pregunta de Jesús: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Parece una pregunta ilógica, pues Jesús tenía al frente una persona que estaba sin poder ver, y la respuesta era casi obvia. Pero Jesús hace una pregunta intencionalmente, y a través de esta pregunta podemos sacar enseñanzas valiosas para nosotros en este día. Escuche bien, Jesús hizo esta pregunta con la intención de que Bartimeo mirara en su interior la verdadera necesidad. Y muchas veces lo obvio no es tan obvio. Y le pongo este ejemplo. Quizás usted ha visto niños o jóvenes o adolescentes que están luchando y sus padres luchando con ellos, y de aquí a allá no se ponen de acuerdo, hay mucha alteración dentro de su hogar. Quizás este joven o este niño está tomando actitudes inadecuadas y su padre le compra un Xbox, su padre le compra este juguete, lo manda aquí, lo manda allá, pero la situación sigue lo mismo. No es tan obvio. Quizás este joven o este adolescente o este niño no quiere más juguetes, no quiere más viajes, quizás no quiere más cosas materiales, quizás lo que requiere ahora es la atención de sus padres. Quizás no requiere más dinero para que vaya y salga y se disperse, lo que necesita es atención. Muchas veces hay personas que están siempre alcanzadas y con las deudas y con sus saldos en rojo. Y en ocasiones me he encontrado con personas así, y es que pastor, y no me alcanza, y aquí y allá, y empiezo a hacerle preguntas, y la respuesta podría ser: él necesita más dinero. La respuesta obvia, pero después de ahondar un poco nos damos cuenta que la solución o la respuesta no es más dinero. La respuesta es hacer buena administración de los recursos que ya tiene. Entonces, con ejemplos como estos podemos ver que lo obvio no es tan obvio, y Jesús le hace esta pregunta al ciego Bartimeo, que lo lleva a interiorizar de tal manera que lo lleva a tener un proceso del cual el resultado iba a ser mejor de lo que esperaba. Hay muchas personas que prefieren tener grandes cantidades de dinero y perder su salud. El ciego hubiera podido decir: Señor, quiero tener fortunas hasta el final de mi vida. Bartimeo hubiera podido decir: Señor, yo quiero, ciego y todo, pero quiero ser famoso. Bartimeo hubiera podido decir: Señor, ciego y todo, pero quiero tener una buena esposa y quiero tener tantos hijos. Muchas hubieran podido ser las respuestas de Bartimeo, pero Bartimeo tenía algo: tenía las prioridades claras en su vida. Tenía las prioridades claras en su vida. Muchas veces he tenido la oportunidad de dirigir a personas que se han metido en negocios no muy lícitos. Yo les digo: pero sabiendo los resultados que puede tener esto, ¿por qué se metió en esto? Es que quería tener esto, aquello y otro. Y han terminado encarcelados o han terminado con tremendas procesos en su contra. Han terminado de la manera que, aunque sabía que podían llegar, según ellos nunca les iba a pasar. Entonces, con esto podemos ver que lo obvio no es tan obvio. Hay personas que prefieren perder su hogar por tener una aventura. Hay personas que prefieren perder sus hijos por tener bien su empresa. Hay personas que prefieren perder la familia por tener bien su negocio. Y allí nos podemos ver que el orden de prioridades en la vida es importante. Y Bartimeo nos da una gran enseñanza. Él tenía las prioridades claras.
Pero también podemos ver rápidamente que Jesús le hace esta pregunta con la intención de confirmar si Bartimeo sabía quién estaba al frente de él. Muchas veces tenemos personas al frente y no sabemos quiénes son y mucho menos no sabemos qué esperar de ellos. Jesús le hace la pregunta a Bartimeo. Recuerde que había una multitud con ellos. Jesús le hace esta pregunta a Bartimeo para que los que estaban alrededor se dieran cuenta que el ciego sabía quién estaba frente a él. Seguramente había personas que estaban siguiendo a Jesús, pero no sabían verdaderamente quién era esta persona. Habían personas que seguramente habían visto y ahí estaban caminando, pero verdaderamente no sabía quién era él. Y déjeme decirle algo, este es un fenómeno que se vive hasta hoy en día. Como sucedió en Hechos capítulo 17, versículo 23, hay muchas personas, incluso en iglesias, que adoran a un Dios desconocido. Hay personas en las iglesias que adoran a un Dios desconocido. El apóstol Pablo allí en Hechos 17 dice que él llegó y les dijo, de esta persona de este Dios es que les vengo a hablar, al Dios desconocido. Y allí había muchas personas que adoraban al Dios desconocido, pero el apóstol Pablo fue y les habló de ellos. Usted y yo necesitamos cada día conocer más de Dios y de su palabra. Y el Señor le hace esta pregunta a Bartimeo para asegurarse de esto. Bartimeo seguramente había escuchado de lo que Jesús había hecho. Él había escuchado de que el maestro venía y por eso comenzó a gritar. Y ese día, aunque como quizás todos sus días, él esperaba que le llenaran su mano de limosna, aunque seguramente él esperaba con su mano extendida que por el favor y la gracia de otros le llenaran para tener por lo menos que comer en esa ocasión. Él, aunque quizá ya estaba acostumbrado a esto y esperaba lo mismo de todos los días, o esperaba lo mismo de todo lo que sucedía en todas las peregrinaciones, en este momento escuchó que venía alguien diferente y por eso empezó a gritar. Empezó a gritar y dice que gritó: Jesús, hijo de David, reconociendo el nombre del Mesías, no como servidor, sino que allí usa Bartimeo ese nombre, hijo de David, el nombre real de Jesús. Y Bartimeo dice que empezó a gritar y en ese día él recibió un milagro inesperado. Bartimeo seguramente pensó dentro de sí: esta oportunidad no la puedo dejar pasar. Él seguramente pensó: tantos años he tenido la mano extendida y he recibido lo que humanamente me han podido dar, pero ahora es la oportunidad de recibir algo que nadie más me puede dar. Y empezó a gritar y dice que elevó su voz y la multitud lo intentaba callar. Bartimeo, cállate que Jesús está ocupado. Bartimeo, cállese que nos está incomodando. Recuerde, los religiosos iban camino a Jerusalén y con toda su tradición, y este Bartimeo no le importó aquello de religiosidad ni nada. Él clamó: Señor, hijo de David, Jesús, hijo de David. Y una palabra clave: ten misericordia de mí. Reconocía su condición. Y Jesús, acercándose a él, le hace la pregunta: ¿qué quieres que haga? Y vuelvo y digo, con esta pregunta Jesús quería que las personas se dieran cuenta, pero también allí iba a verificar si Bartimeo sabía quién estaba frente a él. Pero también con esta pregunta podemos aprender algo más, y es que Jesús quería entablar una relación con el Bartimeo. Imagínese, versículos atrás había hablado con una persona muy rica, muy adinerada, que Jesús, y habló con Jesús y le dijo: Jesús, ¿qué necesito para hacer aquello? Y Jesús le dijo: haga esto o eso otro. Y aquella persona dijo: no, definitivamente eso no es para mí, y lo dejó a un lado. Pero Jesús va y se acerca a esta persona que le dijo: ten misericordia de mí. Y una vez más
el Evangelio de Marcos muestra cómo Jesús va y se acerca a aquellos más necesitados, aquellos que la religión desprecia, aquellos que el sistema religioso no tenía en cuenta. El Salvador dice: por estos he venido, para todo aquel que reconoce su necesidad y que le busca y que me busca. Ten misericordia de mí, dijo Bartimeo. Y Jesús se le acercó. Mire qué importante esto. Jesús se le acercó a él. Jesús perfectamente hubiera podido decir, como sucedió en otras ocasiones, solo con la palabra sé sano y pueda ser sano. Recuerde cuando Jesús a la distancia, cuando algunas personas le pidieron que sanara, él dijo: vaya que su hija ya está sana. Vaya que esta persona ya está sana. Perfectamente hubiera podido Jesús hacer eso, ir caminando y decir que este ciego sea sano, y hubiera podido seguir. Y el ciego hubiera podido recibir la sanidad de sus ojos. Pero no fue así. Jesús se acercó porque sabía que la necesidad más grande de este ciego Bartimeo no era recuperar sus ojos solamente. Jesús se le acercó para entablar una relación con él. En Jesús, el ciego Bartimeo puede encontrar lo que quizás otros no le habían dado. Muchas veces con su mano extendida le daban solo limosna y seguían. Pero Jesús se le acercó y después de acercársele, le habló. Se dirigió a él. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Jesús ya sabía lo que Bartimeo necesitaba, pero quería que él se lo pidiera. El hecho de que Bartimeo lo pidiera iba a ayudar en este proceso de sanidad. No por Jesús, porque Él es todopoderoso y puede hacerlo, sino por el mismo Bartimeo, para que no solo recibiera la vista, sino que su fe también fuera despierta. Quiero recobrar la vista, le dijo Bartimeo. Con la pregunta, el ciego Bartimeo puede sentir más la satisfacción de no solo pedir por sus ojos, sus ojos físicos, sino que también que su fe fuera despierta, fuera activa frente al Maestro. Con esta pregunta Jesús deseaba establecer una relación con esta persona y que el resultado de la fe, que el resultado de esta petición, que el resultado de esta cena no solo fuera una persona curada, sino que fuera una persona que además de ser ya una persona que podía ver, fuera una persona que se convirtiera en seguidor del Maestro. Y eso es lo que el Señor más quiere. ¿A Dios le interesa que estemos bien físicamente? Claro que sí, pero déjeme decirle algo. En algún momento, porque Dios mismo estableció esas leyes, todo este cuerpo va a quedar acá. En algún momento, sea pronto o más tarde, en algún momento este cuerpo va a quedar acá. ¿Y qué quiero decir con esto? A nuestro Dios, más que importarle su salud física, le importa su salud espiritual. Porque a fin de cuentas, lo físico va a quedar aquí, pero con Él iremos a gozar de las moradas celestiales. Y esto lo podemos ver de Bartimeo, que no solo recibió su sanidad física, sino que también recibió ese despertar espiritual que le ayudó, que lo llevó a convertirse inmediatamente en seguidor. El Señor no más que interesarle que usted sea sano, le interesa que usted sea un verdadero cristiano, un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Cristo. Porque hay muchas personas que con muy buena salud y todo, pero sin Jesús en su corazón, directamente van a dar a la eterna perdición. Pero quizás algunos enfermos y todo, pero con nuestra vida entregada a Él y con Él siendo nuestro Maestro, el dueño y Señor de nuestra vida, enfermos y todo, pero iremos a gozar de la gloria de las moradas celestiales. Entonces, Jesús tenía mucha intención con esta pregunta. Y en esta mañana el Señor nos pregunta: ¿qué quieres que yo haga?
¿qué quieres que yo haga? Y le invito a que en este momento usted responda esta pregunta. Así como lo hizo Bartimeo, que conocía y tenía claras sus prioridades. ¿Qué quieres que yo haga? Es la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana. Pero continuemos. ¿Qué podemos aprender de este milagro? ¿Qué podemos aprender? Podemos aprender que hay que saber pedirle al Señor. Hay que saber pedirle. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Recuerde lo que reconocía, el nombre real de Jesús, porque Bartimeo sabía y reconocía de lo que había escuchado quién era. Y ten misericordia, reconocía también la necesidad intrínseca que había en él, no solo física, sino también espiritual. En Santiago dice que muchas veces no recibimos porque no sabemos pedir y porque pedimos mal. Pedimos para nuestros propios deleites, para satisfacer nuestra propia carne, y muchas veces entonces lo que tenemos es frustración y decimos: Dios, ¿por qué no me escucha? No es que Dios no escuche, Dios escucha, pero responde lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros. De esta petición y de este encuentro hay que saberle pedir al Señor. Pedirle de tal manera que con lo que le pidamos, su nombre también sea glorificado. Cosas materiales, físicas, emocionales, familiares, con todo lo que pidamos debemos aprender que el nombre de Dios debe ser glorificado. Y vemos cómo en Mateo, en el mismo relato del ciego Bartimeo, pero en Lucas dice que cuando él terminó, cuando Jesús hizo el milagro, él se levantó y alababa y honraba a Dios, y dice: y muchos que vieron esto adoraron y alababan a Dios. Debemos saberle pedir al Señor, pero también podemos aprender que este hombre en un momento pasó de la total oscuridad, pasó a la plenitud de la luz de Cristo. No solo porque sus ojos abrieron, sino porque su vida reconoció, y enseguida dice el Evangelio de Marcos que le siguió. Tanto su vida física como su vida espiritual pasó de la luz de la oscuridad total a la luz de Cristo. Yo soy el camino, dijo el Señor Jesús, pero también yo soy la luz. Yo soy la luz. Pero también podemos aprender que de Jesús podemos esperar lo que nadie más nos puede dar. De nuestro Señor podemos esperar lo que nadie más nos puede dar. Recuerde, Él se acercó a Bartimeo, a aquel desechado por la sociedad. Él se acercó, le atendió, entabló una amistad con él y le dio un milagro inesperado. Sus ojos vueltos otra vez, pero también no solo sus ojos físicos, sino una relación con Él como Señor y Salvador. De nuestro Dios, de nuestro Señor podemos esperar lo que nadie más nos puede dar. Quizás muchas veces esta persona con su mano estirada esperaba que alguien le dijera otras palabras, pero ya estaba acostumbrado, solo la limosna, solo la caridad y nada más. ¿Cuántas veces este ciego Bartimeo hubo deseado que alguien le hablara, que alguien se apiadara de él, no solo para darle monedas, sino que le dirigiera la palabra, que lo hiciera sentir importante? Pero esto solo lo hizo Jesús, el Rey de Reyes, que sin importar lo que la sociedad dijera, se acercó a aquel que estaba desechado. Del Señor podemos esperar lo que nadie más nos puede dar. Pero también podemos aprender que el sentimiento de necesidad le impulsaba a la presencia de Jesús. Esa es la actitud que debemos tener todo el que espera un milagro, o todo aquel que espera un actuar de nuestro Señor. No es suficiente con tener un deseo sentimental para poner ese deseo y pedirle al Señor. Es necesario una intensa, escúcheme bien, una intensa y apasionada búsqueda del Señor que brota de lo íntimo del corazón.
No es solamente reconocer una necesidad, sino también ese deseo interno de acercarnos al Señor. Bartimeo, en cierta manera, había escuchado, por eso empezó a gritar. Y Jesús dice en su palabra, en Juan 20, versículo 29, que bienaventurados los que sin ver creyeron. Bartimeo fue esa persona que había escuchado y creyó lo que decían del maestro. No tuvo que esperar a que en su vida sucediera el milagro ni esta hora especial para creer. Él ya creía. Por eso, aunque los demás lo querían callar, él seguía gritando. Y en esta mañana, mi hermano y mi hermana, amigo y amiga, si usted es esta persona que ha venido clamando al Señor, pero a su alrededor hay voces que han querido callarle, le dicen: Dios no existe, Él no escucha, está en otro lado, usted no tiene arreglo o eso no va a cambiar. Siga clamando a aquel que va pasando por el camino: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Siga clamándole a Él, porque el Señor escucha su clamor. Él escucha al corazón necesitado que con entrega y pasión le busca. Quiero concluir con esto en esta mañana. Jesús, como ya lo dije anteriormente, iba camino a vivir la pasión. Y finalmente aquí veremos a un Bartimeo restaurado, habiendo pasado de la mendicidad a recobrar su libertad y su dignidad. Lo que sirve para ilustrar esto es lo que iba a suceder con muchas personas, no solo en aquel tiempo, sino hasta hoy. Por el obrar de Cristo íbamos a pasar de la oscuridad y de la mendicidad a recobrar la libertad y la dignidad que solo el Señor puede dar. Y así como el escritor Juan Marcos, con esta historia del ciego Bartimeo, quiere ilustrar cómo el pueblo iba a recibir la luz a través del sacrificio de Cristo, hoy, déjeme decirle, es momento de recibir ese milagro inesperado del Señor, la luz de Cristo que alumbre en vuestras vidas. Amén. La luz de Cristo que puede hacer lo que nadie más puede hacer: darnos la salvación eterna, pasar de la oscuridad a la luz de vida, de la mendicidad a ser hijos del Rey de Reyes y de la esclavitud a ser dignos hijos de nuestro Padre. Recuerden esta mañana, el Señor puede hacer lo que nadie más puede hacer. Y una vida conforme al corazón de Dios, una vida que le agrada a Dios, tenga en cuenta esos 3 puntos para concluir. Tiene sus prioridades claras y bien definidas, pero también una vida que le agrada a Dios da testimonio, confía en Dios y confía en su poder, pero también da testimonio para que otros conozcan no solo de Dios, sino que también conozcan a Dios, que otros tengan una relación con Él. Y quiero terminar como lo dice Lucas capítulo 18 versículo 43. Dice, este mismo relato en Lucas dice, finaliza así: y luego el ciego vio y le seguía. ¿A quién? A Jesús, glorificando ¿a quién? A Dios Padre. Y todo el pueblo, los que iban alrededor, la multitud que iba, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios.
una vida que agrada a Dios. Vive de tal manera que los otros puedan ver el obrar de Dios en la vida, y de esa manera los otros de nuestro alrededor pueden glorificar y exaltar a Dios para gloria y honra de su nombre. ¿Qué quieres que yo haga? Es la pregunta que en esta mañana Jesús, a través de su palabra, nos hace. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga?